¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace días nada más falleció Franz Beckenbauer a los 78 años. Para mí y para muchísima gente, el mejor defensor tal vez de la historia del fútbol mundial. Es, así de crack fue Franz Beckenbauer. Johann Cruyff, que fue uno de los principales rivales internacionales que tuvo Franz Beckenbauer, rival no solamente de la final de un mundial, recordadísima final del Mundial 74, sino también de varios torneos europeos de clubes, aquellos enfrentamientos Bayern Múnich-Ajax de Holanda, llegó a decir que Franz Beckenbauer era un defensor que atacaba, un defensor que jugaba. Esa fue una característica rara, distinta completamente de lo que es habitualmente la imagen de un defensor. Por supuesto que hay defensores muy buenos técnicamente, pero Franz Beckenbauer fue un defensor elegante, un defensor fino, un jugador que siempre tuvo el arco de enfrente en la mira, marcó 75 goles, que es una cifra muy buena para un defensor. No es el máximo goleador de la historia como defensor, pero sí un defensor muy goleador, pero que además jugó un fútbol brillante. Además de eso, como él mismo dijo muchas veces, hay que tener la suerte de nacer en un contexto favorable. Y él nació en un contexto favorable, en un contexto en el que el fútbol alemán, así como el país también, se fue recuperando de unos momentos no tan buenos. Y Franz Beckenbauer, ya cuando era muy pequeño, apenas tenía unos 9 años, en aquel momento Alemania se consagraba por primera vez campeona del mundo, es decir, tardó bastante Alemania en consagrarse campeona del mundo. Lo hizo en un impactante partido frente a Hungría, que Beckenbauer, siendo niño, recuerda muy bien, y a partir de ahí él quiso también formar parte de esas selecciones alemanas, él quiso también ser un héroe de alguna manera de esas selecciones alemanas, y rápidamente, muy joven, comenzó a destacarse. Era un jugador que se destacó muy pronto, no solamente en su equipo, que hay que decir algo muy interesante para comenzar. Ustedes saben que está muy identificado Franz Beckenbauer con el Bayern Múnich. El Bayern Múnich fue otro club desde que Franz Beckenbauer jugó en el Bayern, pero en realidad, y no solamente eso, sino que después, muy veterano, jugó en el Hamburgo. También volvió al fútbol alemán para jugar en el Hamburgo y ganó una Bundesliga con el Hamburgo. Sin embargo, Franz Beckenbauer no era hincha del Bayern Múnich, sino que era hincha del otro equipo de la ciudad de Múnich, que es el Múnich 1860, que es un equipo que ahora quedó un poco relegado con respecto a su vecino, bastante relegado, pero que ahí es donde se inició. Ahí se inició Franz Beckenbauer. Por un incidente que hubo y una cantidad de situaciones, termina recalando finalmente en el Bayern Múnich, que como les decía, es un club que no tenía protagonismo hasta ese momento y lo va a conseguir con no solamente Beckenbauer, sino con una generación brillante de jóvenes jugadores que rápidamente fueron convocados a integrar la selección alemana para el Mundial de Inglaterra 66. Ese equipo del Bayern estaba compuesto por Sepp Maier, uno de los mejores arqueros de esos años y tal vez de la historia del fútbol, Sepp Maier. Otro era Gerd Müller, el tanque Müller, ¿no? El gran goleador Müller, ya fallecido también lamentablemente, otro gran jugador de esa época. Bueno, y así había tantos más jugadores de aquel equipo joven del Bayern Múnich. Ese equipo del Bayern Múnich va a ganar la Recopa Europea en la temporada 66-67, que ya de por sí es bastante poco usual. En aquel tiempo el Bayern no ganaba, como después terminó ganando, ahora tiene 6 Copas de Europa, pero en aquel momento el Bayern no tenía ese protagonismo. Bueno, todo esto comenzó con aquella generación que además hizo eclosión meses antes en el Mundial de Inglaterra 66. Ese va a ser un gran mundial para Beckenbauer, que también les quiero contar algo interesante. Beckenbauer uno lo tiene como defensor, terminó siendo un gran defensor, pero tiene otras características. Él nació como extremo izquierdo, ni siquiera como volante ofensivo. Beckenbauer nació como extremo izquierdo y de extremo izquierdo se fue a ser número 10 y de número 10 pasó a jugar un poco más atrás hasta que le encuentran una posición que fue una posición espectacular, de una época del fútbol distinta a la actual, en la que había un puesto en la cancha que ahora no se usa prácticamente más, que era el puesto de líbero. En realidad los italianos le llamaban batidore líbero. El líbero era, para que ustedes tengan una idea, una posición por la cual el fútbol se estructuraba con 4 defensores y el líbero quedaba detrás de los dos centrales para decidir libremente qué hacer, si atacar o defender y cómo salir jugando. Es decir, se le daba total libertad, es un quinto jugador que podía pasar por detrás, se ubicaba detrás de la línea de 4 defensores,
pero podía estar ubicado delante de la línea de los 4 defensores y ser la salida para el resto de los compañeros. Bueno, Beckenbauer comenzó el Mundial de 66 ya como volante central. Era volante en aquel tiempo porque se jugaba con otro esquema. De a poquito se fue adaptando esa posición para él. Casi que fue el líbero por excelencia del fútbol mundial, más allá de que había otros grandes líberos que después hemos visto. Uno puede recordar, seguramente ustedes recordarán, más contemporáneos, a Franco Baresi, a Gaetano Chirea, y Argentina en el Mundial 74 jugó con Cacho, Ramón Cacho Heredia, como líbero también. Es decir, el líbero era una posición habitual en esa época, ahora se dejó de usar. Pero fue tan cómodo para el fútbol alemán, fue tan importante lo que hacía Beckenbauer, que era tan elegante en la salida, era un jugador tan fino y erraba tan pocos pases, que se adaptó tanto a esa situación que el fútbol alemán, una vez que Beckenbauer dejó el fútbol en 1980, hasta prácticamente iniciado el siglo XXI siguió jugando igual, buscando siempre, fíjense qué quimera, ¿no? Buscando un jugador que fuera como Beckenbauer, es decir, buscando un sucesor del Kaiser, algo prácticamente imposible. Le digo Kaiser, que es el nombre o el sobrenombre, el apodo habitual que usaba Beckenbauer, porque Kaiser significa emperador, porque realmente hasta su pose física, su pose, su manera de plantarse en la cancha, es ese físico tan espigado, tan espectacular, porque Beckenbauer era un jugador alto, espigado, elegante, que se desplazaba en la cancha casi a puntas de pie. Bueno, eso era para pocos, eso era para pocos. El Mundial de 1970, además de que Alemania llegó a la semifinal frente a Italia y perdió aquel partido dramático 4-3 que clasificó a Italia a la final con Brasil, bueno, en aquel partido, en el alargue, ocurrió un hecho fundamental, que es cuando Franz Beckenbauer cae frente a Jacinto Facchetti, se lesiona y entonces lo tiene que vendar completamente. Y él en esa época, bueno, que no era como ahora de los cambios, decide seguir jugando y jugó un partido maravilloso, todo vendado. Realmente creo que es uno de los grandes símbolos, unas grandes estampas del Kaiser. Otra característica que tenía Franz Beckenbauer, que es bastante particular, les pido que ustedes por YouTube lo pueden ver en infinidad de videos, por suerte, menos mal, es pegarle con la cara externa. Franz Beckenbauer tenía un gran pase largo y le daba muy bien con la cara externa del pie. Pocos jugadores utilizaban tanto la cara externa como Beckenbauer, que era casi perfecto en esos pases. No se equivocaba prácticamente nunca. Y una característica que agrego era que no hacía faltas. Beckenbauer pegaba muy pocas patadas, muy pocas patadas. Ni siquiera era un jugador arrogante, no lo era pudiendo hacerlo. Casi diría que naturalmente terminaba siendo arrogante con la pelota, pero sin la pelota no era un jugador arrogante, era un jugador de bastante sacrificio, que iba bastante adelante, empujaba mucho el equipo, pero no era precisamente un caudillo, era más que nada un jugador que llevaba adelante a sus compañeros por el tipo de características de juego. Esto están en tantos lugares al mismo tiempo, ¿no? Estaba en muchos lugares, en muchas parcelas del campo, se lo podía ver a Franz Beckenbauer. Bueno, no fue solamente un jugador importante en lo estético. Franz Beckenbauer ganó infinidad de títulos. Los tiene prácticamente todos, una colección casi completa. Porque Franz Beckenbauer, como les decía, le dio un protagonismo al Bayern Múnich que no había tenido hasta ahí. El Bayern Múnich ganó 4 con él, ¿no? 4 Bundesligas, que es la liga alemana, 4 copas alemanas, ganó también 3 copas de Europa. 3 copas de Europa, no había ganado nunca una copa de Europa y ganó 3 seguidas. Y fíjense qué característica, yo les comenté al principio la rivalidad con Johan Cruyff, fue una gran rivalidad. Bueno, el Ajax de Johan Cruyff ganó las copas de Europa del 71, 72 y 73 seguidas. Bueno, en el 74, 75 y 76 la ganó el Bayern, fíjense, 3 y 3, ¿no? En el medio, que fue la temporada de 73 con el Ajax, 74 con el Bayern, la final del Mundial de selecciones la jugaron Holanda y Alemania, o sea, la base del Ajax y la base del Bayern. No me digan que no hay coherencia en esa época, ¿no? Tremenda coherencia, casi perfecta la coherencia, ¿no? Como un reloj. Bueno, esto es por la rivalidad que había entre Franz Beckenbauer y Johan Cruyff, o entre el Bayern Múnich y el Ajax de aquel tiempo. Se habló mucho de esa final del Mundial 74. ¿Por qué? Porque no solamente se enfrentaron estos dos jugadores o estos dos grandes equipos, la naranja mecánica que inolvidable de la selección holandesa contra la selección alemana que era local, corrijo, la selección alemana federal, porque en aquella época Alemania estaba dividida en dos Alemanias. Muchos recordarán, Alemania democrática, que era Alemania del Este, y Alemania federal, que era Alemania del Oeste. La local fue Alemania del Oeste, que fue la que salió campeón del mundo frente a Holanda en aquella final 2-1 tan recordada, con aquel penal en el primer minuto que no lo tocó ningún jugador alemán y que ya Holanda se puso en ventaja 1-0, ¿no?
Pero yo creo que hay que reivindicar mucho a esa selección alemana, pese a que Holanda es la que quedó en la historia. Como bien dice mi amigo Luis Carlos Carterolo, que ustedes lo pueden ver en varios videos, colega muy apreciado brasileño, se infravaloró a esa selección alemana que tenía grandes cracks, grandes jugadores en todas las líneas y que no por nada ganó el título del mundo con mucha personalidad. Hablábamos, ya mencioné a Müller, que había sido compañero de Beckenbauer en el Bayern, de Sepp Maier, que también lo mencioné, pero había otros jugadores como Schwarzenbeck, por ejemplo, como Bertie Box, defensores realmente, pero perros de presa, realmente muy complicados. Un jugador de un talento tremendo como Wolfgang Overath. Ustedes pueden ver, busquen de ver a Overath, lo que juega Uli Hoeneß, que ahora forma parte de la comisión directiva del Bayern Múnich. Jupp Heynckes, que muchos recordarán que ganó la Champions como técnico del Real Madrid, por ejemplo, y también con el Bayern Múnich. Jupp Heynckes ganó otra Champions con el Bayern Múnich. Bueno, todos esos jugadores, Grabowski y tantos más, era realmente un equipazo el de Alemania, que tenía un estilo de parar un poco más la pelota, de tocar un poco más, no digo sudamericano porque no lo era, pero no era el estilo de la máquina de Holanda, que era un estilo tan aceitado. Así todo, Beckenbauer no solamente ganó el título mundial, sino que fue quien se encargó de levantar la Copa del Mundo como capitán, así que realmente tremendo. Y además les cuento, Beckenbauer ganó una Eurocopa con la selección alemana, la de 1972, y llegó a la final y perdió la final de la Eurocopa 76. O sea, tuvo el borde de ganar 2 Eurocopas, Franz Beckenbauer, y a título individual es el único defensor de toda la historia del fútbol que tiene 2 balones de oro. El balón de oro del 72 y del 76. 2 balones de oro siendo defensor. Imagínense ustedes lo que fue. No solamente esta etapa, les quiero contar que Franz Beckenbauer también después emigró a los Estados Unidos, tentado por su amigo Edson Arantes de Nacimiento, Pelé, jugó con Pelé en el Cosmos, después lo sobrevivió porque Pelé abandonó el fútbol y Beckenbauer siguió jugando un poco más, así que Beckenbauer ganó 3 títulos NASL, que es la Liga Norteamericana de Fútbol, se llamaba así en aquel momento, ganó 3 títulos Franz Beckenbauer antes de volver a jugar en el Hamburgo, en el fútbol alemán ya como veterano, donde ganó una Bundesliga también. Fíjense todo lo que ganó Franz Beckenbauer. Realmente tremendo. Es un jugador que además fue un trotamundos en el sentido de la cantidad de partidos amistosos e internacionales que jugó en todo el mundo. Otra característica de Beckenbauer es que cuando dejó el fútbol en el 80 no se sabía si iba a ser entrenador o no, no se le veía si tenía pasta de entrenador o no. Lo extraño es que rápidamente, fíjense, en el 80 deja de jugar y 3 años más tarde toma ya la selección alemana. Miren que hay que tomar la selección alemana sin haber dirigido nunca a ningún equipo. Más o menos como Scaloni, ¿no? Pero siendo lo que había sido Beckenbauer como jugador. Toma la selección alemana y la proyecta a la final de México 86. Con una característica que también les quiero comentar muy interesante. En el 84, la selección argentina de Carlos Bilardo, que estaba en la mitad de su trabajo, fue a una gira que también hemos comentado en otros videos. Esa gira le tocó jugar frente a Alemania en Alemania. Argentina jugó unos mejores partidos de toda la era Bilardo de esos 4 años. Le gana 3-1 muy bien a Alemania. Y cuando terminó el partido, Beckenbauer tuvo la deferencia de decir: perdimos contra Argentina, pero este es el equipo que probablemente sea el campeón del mundo o sea nuestro rival en la final del 86. Y la pegó completamente. Así fue. Efectivamente fue así. Desde ahí se generó una simpatía con Bilardo, porque lógicamente Bilardo le cayó bien ese tipo de declaración, porque fue un aval enorme a su trabajo que estaba siendo bastante criticado. Y Franz Beckenbauer llegó a la final del 86, pero él dijo muy bien, porque he leído otras cosas en otros medios, que en esa final Alemania tenía solo un 10% de chances de ganar, que él creía que Argentina tenía muchas más chances por una cuestión física, por una cuestión del trabajo que se había realizado, porque estaba Maradona, es decir, una cantidad de cuestiones, ¿no? Entonces él dijo que solo un 10% de chances tenía Alemania. No fue lo mismo 4 años más tarde, donde él siguió trabajando con la selección alemana y llegó a una nueva final contra Argentina en Italia 90, y ahí sí se impuso a Alemania y él mismo dijo: creo que ganamos bien ese mundial, más allá del partido, ¿no? Pero bueno, Alemania termina ganando y de esa manera Franz Beckenbauer se transforma en uno de los 3 únicos protagonistas del fútbol del mundo que fue campeón del mundo como futbolista y como entrenador. Los otros dos, lamentablemente, hace poco falleció Mario Zagallo, que ustedes pueden ver el video acá que hicimos, y también vive Didier Deschamps, que es el otro que ganó las dos cosas, el técnico y ex futbolista francés,
que ganó en el 98 con la selección como jugador y después ganó en 2018 como entrenador en Rusia, ¿no? Así que son los únicos tres, fíjense, hasta esa característica tiene Franz Beckenbauer. Así que realmente tremendo. Los últimos años ya fueron más complicados del Kaiser. Él dirigió también al Bayern Múnich en una ocasión, ha ganado un torneo con el Bayern Múnich, dirigió el Olympique de Marsella, todas experiencias bastante cortas en general, para luego transformarse en dirigente. Otra característica particular de Franz Beckenbauer es que estuvo casi en todos los sectores que uno puede pretender del fútbol. Es casi Mr. Fútbol, ¿no? Porque jugador, técnico, después fue dirigente. Fue un dirigente muy importante del Bayern Múnich, muy importante a tal punto que terminó siendo presidente de honor del Bayern Múnich en los últimos años, pero después él dejó el Bayern Múnich cuando se produjo la posibilidad de que Alemania organizara el Mundial 2006. Ahí lo convocaron para el comité organizador. Él fue también una especie de presidente del comité organizador del Mundial 2006. Ahí estuvo involucrado, les cuento, en algunas cuestiones un poco turbias sobre cómo consiguió Alemania el Mundial. Fue muy criticado por los medios, le afectó mucho. Hubo dos cosas que le afectaron. Uno, estas críticas y estas cosas que tuvo que atravesar, que se habló de ciertas cuestiones de corrupción que no quedaron nunca muy aclaradas, y por otra parte la muerte de uno de sus hijos, que también eso lo afectó muchísimo. A partir de él no fue el mismo, tuvo varios problemas, ahora no veía bien tampoco, no quería encontrarse con los amigos, estaba recluido en su casa, estaba mal de salud, estaba mal en general, pero bueno, Franz Beckenbauer estuvo ligado también al Mundial 2006 y fue presidente de honor de la Federación Alemana de Fútbol. Estas son características de los últimos años, pero lo principal, lo que queda de Franz Beckenbauer es esa elegancia, ese juego, esa prestancia, ese querer ir para adelante, eso de querer tener la pelota siendo defensor. Raro, normalmente el defensor lo primero que quiere es cortar al rival, cortar el juego, está más para interrumpir que para tener la pelota. Beckenbauer era alguien que, contrariamente a eso, fue un defensor, como dijo muy bien Johan Cruyff, que lo destaca mucho porque fue uno de sus grandes rivales, es uno de los defensores que quiso siempre jugar, y me parece que es lo que más hay que destacar. Realmente una gran estela, a mi parecer, como dije al principio, y creo que muchos piensan igual, tal vez el mejor defensor de la historia del fútbol. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.